Imagina conquistar todo: la fama, el dinero, los aplausos, las multitudes cantando tus canciones. Imagina vivir como un rey. Ahora, imagina perder todo eso, no poco a poco, de golpe, y despertar un día sin nada. Esta es la historia real de algunos de los nombres más grandes de uno de los géneros musicales más queridos de Colombia. Artistas que llenaron estadios, que vendieron millones de discos, que fueron ídolos para generaciones enteras. Pero detrás de toda esa gloria había secretos, errores, malas decisiones y tragedias que los llevaron al abismo. Y lo más impactante, nadie imaginaba que esto fuera posible. Quédate hasta el final de este video, porque lo que verás hoy te sorprenderá. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Vamos a empezar. Número 5. Martín Elías Díaz. Martín Elías Díaz Acosta nació en 1991 en Barranquilla, llevando desde el primer día un apellido que pesaba tanto como brillaba. Era hijo de Diomedes Díaz, una figura inmensa dentro del vallenato, y de Patricia Acosta. Crecer en ese entorno significaba estar rodeado de música, escenarios y expectativas. Desde niño, su destino parecía claro. La gente no solo veía en él al hijo de una leyenda, sino también a alguien que podía continuar ese camino. Y Martín no decepcionó. Con el tiempo comenzó a mostrar que tenía una voz poderosa, una energía propia y un estilo que mezclaba lo moderno con lo tradicional. No intentaba copiar a su padre, pero tampoco ignoraba sus raíces. Encontró su propio espacio. Su carrera profesional comenzó temprano. Poco a poco fue ganando seguidores que lo reconocían por su talento y no solo por su apellido. Canciones como 10 razones para amarte, Ábrete, El látigo y Culpable empezaron a sonar con fuerza, posicionándolo como una de las grandes promesas del vallenato. El público lo acompañaba. Había en él algo fresco, cercano, una forma de conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia del género. Su crecimiento fue rápido, pero también parecía sólido. No era un fenómeno pasajero. Decidido a organizar su carrera, creó su propia estructura empresarial. La organización musical Martín Elías Díaz le permitió manejar su trabajo de manera más profesional, con una visión clara de futuro. Todo indicaba que apenas estaba comenzando. Y entonces, todo se detuvo. El 14 de abril de 2017, un viernes que muchos recuerdan con claridad, Martín Elías regresaba de una presentación. La carretera entre Coveñas y San Onofre parecía una más de tantas, pero algo salió mal. El vehículo perdió el control. El impacto fue inmediato. Martín Elías no sobrevivió. La noticia se expandió rápidamente. El país entero reaccionó. No era solo la muerte de un artista joven, sino la pérdida de alguien que representaba el futuro del vallenato. Tenía apenas 26 años. Pero después del dolor llegó otra realidad, una que no se veía en los escenarios. Martín no dejó testamento. Su muerte repentina impidió cualquier organización previa. Lo que había construido en pocos años, propiedades, proyectos, derechos musicales, quedó envuelto en incertidumbre. Y junto a ese patrimonio también existían deudas, compromisos pendientes. Empresarios que habían adelantado dinero por presentaciones que nunca ocurrieron. Préstamos, acuerdos, responsabilidades que ahora no tenían una respuesta clara. Todo quedó suspendido en el tiempo, y con ello comenzaron los conflictos. Dos figuras centrales aparecieron en medio de la situación: Dayana Jaimes, su última esposa, y Claudia Barón, madre de su hijo mayor. Ambas tenían vínculos directos con su vida, pero también visiones distintas sobre cómo enfrentar lo que había quedado. Las decisiones no eran simples. Aceptar las deudas significaba asumir un proceso difícil. Negarlas implicaba enfrentar disputas legales. Las diferencias crecieron rápidamente, y lo que debía ser un proceso de cierre se transformó en una batalla que se extendió por años. Los tribunales se convirtieron en el nuevo escenario. La herencia, los bienes, los derechos sobre su música, todo pasó a ser parte de procesos judiciales. Incluso su nombre, su marca como artista, quedó atrapada en medio de las disputas, sin poder generar el impacto que antes tenía. El tiempo avanzaba, pero la situación no se resolvía. Mientras tanto, nuevas voces aparecían, reclamando derechos, buscando una parte de lo que Martín había dejado.
algunos con razones, otros sin ellas. La confusión crecía, y así el legado de un artista que apenas comenzaba a construir su historia quedó detenido, no por falta de talento, sino por todo aquello que nunca llegó a organizarse a tiempo. Y en medio de ese silencio, su música seguía sonando, recordando a todos lo que pudo haber sido y lo que quedó sin terminar. Número 2. Jorge Oñate. Jorge Luis Oñate López nació el 22 de octubre de 1949 en La Paz, Cesar, un pequeño pueblo donde el vallenato no era solo música, sino una forma de contar la vida. Desde niño, su entorno era sencillo, marcado por las dificultades propias de una familia humilde. Pero había algo en él que destacaba sin esfuerzo: su voz. No era una voz común. Tenía una fuerza y una textura que llamaban la atención incluso cuando apenas comenzaba a cantar. Mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas, Jorge encontraba en la música un refugio. Cantaba en reuniones, en fiestas pequeñas, en cualquier lugar donde alguien quisiera escuchar. Poco a poco, sin darse cuenta, su nombre empezó a circular. En la década de 1960, dio sus primeros pasos como profesional. No fue un camino fácil, pero su talento abría puertas que parecían cerradas para muchos. Su forma de interpretar no era solo técnica, transmitía emoción. Cada canción parecía vivida, sentida, como si contara su propia historia. Eso lo convirtió rápidamente en una figura destacada dentro del vallenato. Con los años, su voz se volvió inconfundible. Durante más de 5 décadas de carrera, Jorge grabó decenas de álbumes. Canciones como Nido de Amor, Mujer Marchita y La Plata se acaba dejaron de ser simples composiciones para convertirse en parte del alma popular de Colombia. Nido de Amor, en particular, se transformó en su sello personal, una canción que lo acompañó a lo largo de su vida y que el público identificaba de inmediato con su nombre. Su lugar en la historia del vallenato no fue casual. Fue considerado uno de los 5 grandes intérpretes del género, compartiendo ese reconocimiento con figuras que también marcaron época. Pero a pesar del éxito, Jorge mantenía una relación muy cercana con su familia. Tuvo 9 hijos y tomó una decisión que definía su carácter: reconocerlos a todos, sin importar las circunstancias de su nacimiento. No hizo diferencias. A cada uno le ofreció apoyo, educación y un lugar. Para él, la familia no se dividía en categorías. Sin embargo, el tiempo comenzó a pasar factura. En los últimos años de su vida, su salud se debilitó. La pancreatitis y otras complicaciones lo afectaron gravemente. Aún así, seguía siendo una figura respetada, alguien cuya voz permanecía viva en cada rincón donde sonaba el vallenato. Pero en febrero de 2021, tras complicaciones relacionadas con el COVID-19, su historia llegó a un punto inesperado. Su muerte dejó un vacío profundo. Y también dejó algo más. Jorge Oñate nunca hizo un testamento. Creía que tendría tiempo para organizar todo, para repartir sus bienes con calma, como lo había manejado su vida. Pero ese momento nunca llegó. Lo que había construido durante 50 años, tierras, ganado, propiedades, derechos musicales, quedó sin una guía clara. Al principio parecía que la familia encontraría una solución, pero no fue así. Las diferencias comenzaron rápidamente. Los hijos del matrimonio tomaron el control de los bienes, mientras los hijos extramatrimoniales quedaron fuera de cualquier decisión. Lo que antes era una familia unida empezó a fracturarse. Intentaron dialogar. Durante meses buscaron acuerdos, conversaciones, salidas que evitaran el conflicto, pero cada intento terminaba en silencio. Y ese silencio poco a poco se convirtió en algo mucho más difícil de romper, porque lo que estaba en juego ya no era solo dinero, era el legado de un hombre cuya voz había unido a millones y cuya ausencia ahora comenzaba a dividirlo todo. Número 3. Alfredo Gutiérrez. Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital nació el 17 de abril de 1943 en Palo Quemado, Sucre, en una familia donde la música no era una opción, sino una herencia. Su padre era acordeonero y su madre bailarina de cumbia, así que desde el inicio su vida estuvo rodeada de ritmo y tradición.
A los 4 años ya tenía un acordeón en las manos. No era un juego, era algo serio. Su padre le enseñaba con disciplina y el niño aprendía con una rapidez que sorprendía a todos. Para cuando cumplió 8 años, Alfredo ya tocaba en las calles, en buses y en cualquier lugar donde pudiera ganar unas monedas. No lo hacía por fama, sino por necesidad. Su familia lo necesitaba. Esos años no fueron fáciles. Mientras otros niños crecían sin preocupaciones, él aprendía a sobrevivir con música. Tocaba durante horas, observaba a otros músicos y absorbía todo lo que podía. Poco a poco, su nombre empezó a ser reconocido, no como un niño cualquiera, sino como alguien diferente. Su primer grupo importante fue los Pequeños Vallenatos, donde comenzó a viajar y a presentarse en distintos lugares. Ahí no solo ganó experiencia, sino también confianza. Pero él quería más. No se conformaba con repetir lo que ya existía. Decidió estudiar música de manera más profunda. Durante varios años se formó en armonía, algo poco común entre los acordeoneros de su época. Esa decisión marcaría la diferencia en su carrera. Mientras muchos seguían la tradición, él empezaba a transformarla desde adentro. En 1961 dio un paso decisivo. Fundó junto a otros músicos los Corraleros de Majagual, una agrupación que cambiaría la historia de la música sabanera. Durante varios años fue el acordeonero principal del grupo, grabando canciones que se volvieron populares en todo el país. Pero su camino no se detuvo ahí. En 1965 decidió seguir como solista. No era una decisión fácil, pero sentía que necesitaba explorar nuevas ideas. Y lo hizo. A finales de los años 60 comenzó a introducir cambios en el vallenato. Nuevos instrumentos, nuevos sonidos, nuevas estructuras. Fue una revolución silenciosa. El público respondió. Con el tiempo, su nombre se consolidó como uno de los más importantes del género. Ganó 3 veces el Festival de la Leyenda Vallenata, en 1974, 1978 y 1986, un logro que muy pocos han alcanzado. También fue reconocido a nivel internacional, incluso ganando competencias mundiales de acordeón en Alemania. Su carrera se extendió por décadas. Grabó más de 60 álbumes, llevó su música a diferentes países y recibió premios que confirmaban su impacto. Pero más allá de los reconocimientos, Alfredo siempre mantuvo una postura firme, la defensa de los músicos. Con el paso del tiempo, comenzó a denunciar algo que muchos callaban: los contratos con las disqueras. Durante años, los artistas firmaban acuerdos sin asesoría, entregando sus derechos sin entender completamente las consecuencias. Las canciones generaban grandes ganancias, pero no siempre llegaban a quienes las creaban. Alfredo fue uno de los pocos que habló abiertamente sobre ese problema. Y ese tema empezó a pesar. A pesar de su trayectoria, de sus premios y de su legado, la realidad no era la que muchos imaginaban. A sus más de 80 años seguía subiendo a los escenarios, no solo por pasión, sino también por necesidad. Su vida era sencilla, sin lujos, sin excesos. Cuidaba su salud, mantenía una rutina disciplinada y seguía adelante como siempre lo había hecho, trabajando. Para él, detenerse no era una opción. Pero había una contradicción difícil de ignorar. El hombre que ayudó a transformar el vallenato, que llevó su música al mundo y que acumuló décadas de historia, no podía retirarse con tranquilidad. Y mientras seguía tocando, como lo había hecho desde niño, una pregunta comenzaba a tomar fuerza. ¿Cómo era posible que alguien que lo había dado todo a la música tuviera que seguir luchando como si apenas estuviera empezando? Número 4. Jorge Celedón. Jorge Celedón Guerra nació el 5 de mayo de 1972 en Riohacha, en La Guajira, una tierra donde la música no solo se escucha, sino que se vive. Desde joven, su entorno estuvo marcado por melodías, reuniones familiares y voces que contaban historias a través del vallenato. Allí, entre lo cotidiano, comenzó a formarse algo que más tarde sería imposible de ignorar: su voz. Desde muy temprano, quienes lo escuchaban notaban que tenía algo especial. No era solo afinación o técnica, había una calidez, una forma de interpretar que conectaba de inmediato con las personas. A eso se sumaba un carisma natural,
una presencia que hacía que el público no solo escuchara, sino que también sintiera cada canción. Ese talento lo llevó a una de las plataformas más importantes del género. Ingresó al Binomio de Oro de América, una agrupación legendaria dentro del vallenato. No era un logro menor. Allí, como vocalista principal, tuvo la oportunidad de presentarse ante grandes públicos y consolidar su nombre dentro de la música. Fueron años de aprendizaje, de crecimiento y de exposición constante. Pero también fueron años que lo prepararon para algo más. Con el tiempo, Jorge decidió seguir su propio camino. Como solista, su carrera tomó fuerza rápidamente. Sus canciones comenzaron a sonar en toda Colombia y más allá de sus fronteras. Discos de oro, discos de plata y premios se acumulaban como prueba de su éxito. El público lo acompañaba. Su voz se volvió familiar en radios, conciertos y celebraciones. Era uno de los nombres más sólidos del vallenato contemporáneo. Todo indicaba que su camino estaba bien construido, que cada paso había sido firme. Y entonces llegó el año 2020. Al inicio parecía un año más en su carrera. Presentaciones, proyectos, planes, pero poco a poco todo empezó a detenerse. La pandemia paralizó el mundo, y con ella la industria musical en vivo. Los conciertos desaparecieron de un día para otro. El silencio volvió. Sin presentaciones, no había ingresos. Sin ingresos, las obligaciones comenzaron a pesar. Préstamos adquiridos en años anteriores, compromisos financieros que antes parecían manejables, ahora se acumulaban sin una salida clara. La situación se volvió crítica. En diciembre de ese mismo año, el proceso de reorganización empresarial de Jorge Celedón fue admitido oficialmente. Las deudas alcanzaban cifras que reflejaban la gravedad del momento. Bancos, entidades financieras, compromisos vencidos, todo al mismo tiempo. Y con ello llegaron las medidas. El embargo de bienes fue inmediato. Propiedades, vehículos, todo lo que estaba registrado quedó bajo control legal. Además, tuvo que presentar un inventario completo de su situación financiera en cuestión de días. Cada detalle, cada cifra, expuesta dentro de un proceso público. Era más que un problema económico, era una exposición. Incluso se le exigió mantener un espacio abierto donde cualquier persona pudiera seguir el estado de su caso. Para un artista acostumbrado a los escenarios, aquello representaba algo muy distinto, mostrar su fragilidad ante todos. Y en medio de todo eso, ocurrió algo inesperado. En noviembre de 2020, apenas semanas antes de que su crisis se hiciera pública, Jorge Celedón ganó el Grammy Latino en la categoría Cumbia Vallenato. Uno de los más grandes reconocimientos de su carrera llegó justo cuando su estabilidad comenzaba a derrumbarse. La contradicción era evidente. El éxito en su punto más alto, la crisis en su momento más profundo. Y mientras intentaba reorganizar su vida, enfrentar deudas y reconstruir su camino, una realidad comenzaba a hacerse cada vez más clara. Que aún en la cima, nadie está completamente a salvo cuando todo a su alrededor empieza a caer. Número 5. Martín Elías Díaz. Martín Elías Díaz Acosta nació en 1991 en Barranquilla, llevando desde el primer día un apellido que pesaba tanto como brillaba. Era hijo de Diomedes Díaz, una figura inmensa dentro del vallenato, y de Patricia Acosta. Crecer en ese entorno significaba estar rodeado de música, escenarios y expectativas. Desde niño, su destino parecía claro. La gente no solo veía en él al hijo de una leyenda, sino también a alguien que podía continuar ese camino. Y Martín no decepcionó. Con el tiempo comenzó a mostrar que tenía una voz poderosa, una energía propia y un estilo que mezclaba lo moderno con lo tradicional. No intentaba copiar a su padre, pero tampoco ignoraba sus raíces. Encontró su propio espacio. Su carrera profesional comenzó temprano. Poco a poco fue ganando seguidores que lo reconocían por su talento y no solo por su apellido. Canciones como 10 razones para amarte, Ábrete, El látigo y Culpable empezaron a sonar con fuerza, posicionándolo como una de las grandes promesas del vallenato. El público lo acompañaba. Había en él algo fresco, cercano,
una forma de conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia del género. Su crecimiento fue rápido, pero también parecía sólido. No era un fenómeno pasajero. Decidido a organizar su carrera, creó su propia estructura empresarial. La organización musical Martín Elías Díaz le permitió manejar su trabajo de manera más profesional, con una visión clara de futuro. Todo indicaba que apenas estaba comenzando. Y entonces, todo se detuvo. El 14 de abril de 2017, un viernes que muchos recuerdan con claridad, Martín Elías regresaba de una presentación. La carretera entre Coveñas y San Onofre parecía una más de tantas, pero algo salió mal. El vehículo perdió el control. El impacto fue inmediato. Martín Elías no sobrevivió. La noticia se expandió rápidamente. El país entero reaccionó. No era solo la muerte de un artista joven, sino la pérdida de alguien que representaba el futuro del vallenato. Tenía apenas 26 años. Pero después del dolor llegó otra realidad, una que no se veía en los escenarios. Martín no dejó testamento. Su muerte repentina impidió cualquier organización previa. Lo que había construido en pocos años, propiedades, proyectos, derechos musicales, quedó envuelto en incertidumbre. Y junto a ese patrimonio también existían deudas, compromisos pendientes. Empresarios que habían adelantado dinero por presentaciones que nunca ocurrieron. Préstamos, acuerdos, responsabilidades que ahora no tenían una respuesta clara. Todo quedó suspendido en el tiempo, y con ello comenzaron los conflictos. Dos figuras centrales aparecieron en medio de la situación: Dayana Jaimes, su última esposa, y Claudia Barón, madre de su hijo mayor. Ambas tenían vínculos directos con su vida, pero también visiones distintas sobre cómo enfrentar lo que había quedado. Las decisiones no eran simples. Aceptar las deudas significaba asumir un proceso difícil. Negarlas implicaba enfrentar disputas legales. Las diferencias crecieron rápidamente, y lo que debía ser un proceso de cierre se transformó en una batalla que se extendió por años. Los tribunales se convirtieron en el nuevo escenario. La herencia, los bienes, los derechos sobre su música, todo pasó a ser parte de procesos judiciales. Incluso su nombre, su marca como artista, quedó atrapada en medio de las disputas, sin poder generar el impacto que antes tenía. El tiempo avanzaba, pero la situación no se resolvía. Mientras tanto, nuevas voces aparecían, reclamando derechos, buscando una parte de lo que Martín había dejado, algunos con razones, otros sin ellas. La confusión crecía, y así, el legado de un artista que apenas comenzaba a construir su historia quedó detenido. No por falta de talento, sino por todo aquello que nunca llegó a organizarse a tiempo. Y en medio de ese silencio, su música seguía sonando, recordando a todos lo que pudo haber sido y lo que quedó sin terminar. Número 6. Nelson Velázquez. Nelson Aníbal Velázquez Díaz nació el 15 de marzo de 1973 en San Juan del Cesar, en La Guajira, rodeada de música, influenciado directamente por su padre, Aníbal Velázquez, una figura reconocida dentro del género. Desde muy pequeño, Nelson no solo escuchaba música, de años ya dominaba el instrumento con una facilidad que no pasaba desapercibida. Sus primeros días, aprendiendo poco a poco lo que significaba estar frente a un público. El camino comenzó a abrirse. Formó parte de agrupaciones iniciales en su región, Recordat Mayor. Fue descubierto en un festival vallenato y pasó a integrar una agrupación reconocida y con el tiempo dio el salto a una carrera como cantante principal. En 1995 lanzó un trabajo que marcó un antes y un después. Una de sus canciones, Vallenato Romántico. El público lo adoptó. Junto a su acordeonero, construyó una de los simples pero profundos, lo llevaron a escenarios internacionales. Venezuela, México, Estados Unidos. Su voz cruzaba fronteras con facilidad. Los reconocimientos llegaron. Discos de oro, giras multitudinarias y premios confirmaban que su carrera estaba en un punto alto. Incluso logró llenar escenarios importantes fuera de Colombia, algo que pocos artistas del género habían conseguido en ese momento. Parecía un camino firme, pero con el tiempo las decisiones del pasado comenzaron a tener consecuencias. En 2012 surgió un conflicto legal que cambiaría su historia. Una nueva polémica lo colocó nuevamente en el centro de la atención.
una presentación dentro de indagar sobre el origen del dinero que recibió por ese evento, abriendo un nuevo capítulo en su historia legal. La situación se volvió aún más delicada. Lo que antes era y al reconocimiento, ahora también aparecía en titulares por razones distintas. La música seguía ahí, su voz no había desaparecido, pero el contexto era otro. Y mientras intentaba seguir adelante, entre escenarios y procesos legales, una sensación comenzaba a instalarse lentamente. Que a veces no es el talento lo que define el rumbo de una historia, sino las decisiones que con el tiempo terminan pasando factura. Número 7. Silvestre Dangond. Silvestre Francisco Dangond Corrales nació el 12 de mayo de 1980 en Urumita, La Guajira, en una familia donde la música era parte de la vida diaria. Su padre, conocido como el Palomo Dangond, también era cantante, y desde pequeño Silvestre creció escuchando historias convertidas en canciones. Desde joven su camino parecía claro. Después de terminar sus estudios, decidió dedicarse por completo a la música. Sus primeros pasos los dio junto al acordeonero Ramón López, con quien grabó su primer álbum en 2002. Era el inicio de algo grande, aunque en ese momento pocos imaginaban hasta dónde llegaría. El verdadero cambio ocurrió poco después. En 2003, conoció al acordeonero Juancho de la Espriela. La conexión entre ambos fue inmediata. Juntos formaron una dupla que revolucionó el vallenato moderno. Solo en ese primer año realizaron más de 250 presentaciones, un ritmo que mostraba el impacto que estaban generando. El éxito no se detuvo. Durante los años siguientes, Silvestre lanzó álbum tras álbum, acumulando seguidores dentro y fuera de Colombia. Su estilo, más moderno, logró conectar con nuevas audiencias, sin perder la esencia del vallenato. Venezuela, especialmente, se convirtió en uno de sus mercados más fuertes. Los premios comenzaron a llegar. Grammys latinos, conciertos multitudinarios, giras internacionales. Su nombre se consolidó como el principal representante del vallenato moderno. Era para muchos el artista más influyente de su generación. Pero el éxito también trae decisiones. En 2021, Silvestre decidió dar un paso diferente. Creó su propia disquera, Music Dreams Records, con la intención de apoyar a nuevos talentos. La idea era ambiciosa: formar artistas, producir música, llevarlos a escenarios grandes y abrirles camino en la industria. Era un proyecto con propósito. Firmó a varios jóvenes y prometió desarrollo artístico, visibilidad e internacional. Todo parecía alineado para convertirse en una plataforma importante dentro del género. Pero algo falló. En menos de un año, el proyecto se detuvo de forma abrupta. Problemas internos, compromisos no cumplidos y decisiones que no resultaron como se esperaba llevaron al cierre de la disquera. Los artistas quedaron sin el respaldo prometido y Silvestre enfrentó pérdidas económicas significativas. La imagen también se vio afectada. Y no fue el único problema. A lo largo de los años, comenzaron a aparecer situaciones legales que complicaban su trayectoria. Una de ellas surgió a raíz de un incidente ocurrido en uno de sus conciertos, donde una persona resultó gravemente herida. El caso llegó a los tribunales y terminó en una condena económica en su contra. Pero incluso después de la decisión judicial, el problema no desapareció. También hubo episodios que reflejaban una forma impulsiva de manejar el dinero. Apuestas, compromisos no cumplidos y decisiones tomadas sin una planificación clara comenzaron a formar un patrón difícil de ignorar. El contraste era evidente. Por un lado, uno de los artistas más exitosos del vallenato, con reconocimiento internacional y una carrera sólida. Por el otro, una serie de situaciones financieras y legales que mostraban una realidad más compleja. Silvestre seguía en la cima. Los escenarios seguían llenándose, su música continuaba sonando y su nombre permanecía fuerte dentro de la industria.
Pero detrás de ese éxito había decisiones que dejaban huellas. Y mientras su historia avanzaba, una idea empezaba a repetirse casi como un eco: que el éxito no siempre es suficiente para sostenerlo todo, y que incluso quienes parecen tenerlo todo bajo control pueden estar caminando sobre terreno que en cualquier momento puede empezar a ceder. Número 8. Peter Mañarrés. Peter Luis Mañarrés Soto nació en Valledupar, Cesar, una ciudad donde el vallenato no necesita presentación. Crecer allí significaba respirar música todos los días, escuchar acordeones en cada esquina y aprender, casi sin darse cuenta, el lenguaje del género. Desde muy joven, Peter entendió su lugar. Su voz comenzó a destacar en medio de un entorno lleno de talento. No era fácil sobresalir en una tierra donde tantos soñaban con lo mismo, pero él tenía algo particular: disciplina. Mientras otros dependían solo del talento, él construía su camino con constancia. Poco a poco su nombre empezó a hacerse notar. Con el tiempo, logró consolidar una carrera profesional que superó las 2 décadas. No solo se mantuvo vigente, sino que se convirtió en una figura respetada dentro del vallenato contemporáneo. Su estilo, su forma de presentarse y su relación con el público le dieron un reconocimiento especial. Lo llamaban el Caballero del Vallenato. Ese apodo no era casual, representaba una imagen cuidada, una conducta pública sin escándalos y una trayectoria aparentemente ordenada. Peter no solo cantaba, también gestionaba su carrera a través de su propia empresa, encargándose de cada detalle de su actividad artística. Todo parecía bajo control. Los años pasaban, los escenarios seguían llenos y los reconocimientos llegaban. Incluso recibió homenajes importantes dentro de la misma comunidad vallenata, confirmando su lugar como uno de los nombres fuertes del género. Pero detrás de esa imagen comenzaron a surgir grietas. El primer golpe llegó desde el pasado. Un corista que había trabajado con él durante varios años llevó el caso a la justicia. Alegaba no haber recibido pagos correspondientes a derechos laborales básicos. Lo que inicialmente parecía un desacuerdo se transformó en un proceso largo, que avanzó durante años hasta llegar a las instancias más altas. La decisión fue clara. Peter fue condenado a pagar una suma considerable como compensación. No era solo un tema económico, era un cuestionamiento directo a la forma en que había manejado su equipo de trabajo durante ese periodo. Y no fue el único problema. También surgieron dificultades relacionadas con una propiedad heredada. Durante años, los impuestos asociados no fueron atendidos, lo que generó una deuda acumulada significativa. Con el tiempo, las autoridades tomaron medidas, incluyendo el embargo de cuentas bancarias. La presión aumentaba. A pesar de todo, Peter seguía manteniendo su imagen pública. Continuaba presentándose, participando en eventos y defendiendo su nombre. Pero en 2026, una nueva polémica lo colocó nuevamente en el centro de la atención. Su nombre apareció vinculado a un caso que involucraba posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. Aunque no existía una acusación directa en su contra, su participación en un evento relacionado con la situación generó dudas y cuestionamientos. La reacción fue inmediata. Peter negó cualquier vínculo con actividades indebidas, defendió su trayectoria, su trabajo y su reputación. Sin embargo, el impacto ya estaba presente. Las redes, los medios y la opinión pública comenzaron a observarlo con otros ojos. La imagen comenzaba a cambiar. Lo que durante años había sido un ejemplo de orden y disciplina, ahora se veía rodeado de situaciones complejas. No todas eran definitivas, no todas estaban completamente resueltas, pero juntas formaban un panorama distinto. Y en medio de todo, una pregunta comenzaba a tomar forma. Si incluso quienes parecen tener todo bajo control pueden enfrentar este tipo de situaciones, entonces, ¿qué tan firme es realmente la estabilidad que muchos creen tener? La respuesta, como en tantas historias, aún estaba por escribirse. Número 9. Andreina. Andrea del Pilar Rojas Isaac, conocida artísticamente como Andreina, nació en Barranquilla, pero su historia realmente comenzó a tomar forma en Medellín. Su familia se trasladó allí cuando aún era niña, buscando mejores oportunidades. Fue en esa ciudad donde creció, estudió y descubrió su camino. No solo eligió la música, también se formó académicamente. Estudió comunicación social y periodismo, desarrollando habilidades que más tarde complementarían su carrera artística. Pero a pesar de su formación, fue la música la que terminó definiendo su rumbo. Sus primeros pasos fueron discretos.
Comenzó como corista en estudios de grabación, aprendiendo desde atrás, observando y entendiendo cómo funcionaba la industria. Su talento no pasó desapercibido, y pronto llegó una oportunidad importante: integrarse a una agrupación reconocida dentro del vallenato. Ahí permaneció varios años. Esa etapa fue clave, le permitió adquirir experiencia, seguridad y una base sólida como artista. No era solo una voz más, estaba construyendo su identidad poco a poco. Con el tiempo, decidió dar el salto. Su carrera como solista comenzó con un proyecto ambicioso, rodeada de figuras importantes del género. Su voz empezó a posicionarse como una de las más prometedoras dentro del vallenato femenino, un espacio donde pocas lograban consolidarse. El reconocimiento llegó. Participó en un reality musical que la expuso a nivel nacional. Su talento llamó la atención del público y de los jurados, consolidando su nombre como una artista en ascenso. Las presentaciones comenzaron a multiplicarse, incluyendo escenarios fuera de Colombia. Todo parecía avanzar. Nuevas canciones, nuevos proyectos, un crecimiento constante. Andreina se perfilaba como una figura fuerte dentro de una nueva generación de voces femeninas en el vallenato. Pero entonces apareció una historia distinta. En 2025, su nombre comenzó a circular por razones ajenas a la música. Una cantante con la que había compartido cercanía la señaló directamente, asegurando haber sido afectada por una deuda importante. El conflicto era serio. Según esa versión, todo comenzó con un préstamo que involucraba una propiedad como garantía. La operación no salió como se esperaba, y el dinero no fue devuelto. Con el paso del tiempo, los intereses aumentaron la cifra inicial hasta convertirla en una deuda mucho mayor. Pero Andreina tenía otra versión. Reconoció parte de la deuda, pero explicó que las condiciones cambiaron con el tiempo. Aseguró que la presión fue aumentando y que terminó firmando documentos por valores mucho más altos de los que inicialmente había recibido. El problema creció. No solo se trataba de una deuda, sino de varias. Según las acusaciones, también existían compromisos con otras personas y empresarios. La cifra total empezó a escalar, generando dudas sobre su situación financiera y su capacidad de respuesta. La imagen se vio afectada. Lo que antes era una carrera en crecimiento, ahora estaba rodeado de cuestionamientos. Las oportunidades comenzaron a frenarse, y su nombre dejó de asociarse únicamente con su talento. Y en medio de todo eso, Andreina seguía intentando avanzar, defendiendo su versión, buscando soluciones, tratando de sostener una carrera que apenas comenzaba a consolidarse. Pero el peso de las deudas no desaparecía. Y así, la historia de una artista que parecía estar a punto de despegar quedó suspendida en un punto incierto. No por falta de talento, sino por decisiones, acuerdos y situaciones que poco a poco terminaron cambiando el rumbo de todo. Y mientras intentaba encontrar una salida, una pregunta quedaba en el aire. ¿Cuántas carreras no se detienen por lo que ocurre fuera del escenario, aun cuando la voz sigue intacta? Número 10. Hebert Vargas. Hebert José Vargas Hernández nació el 1 de enero de 1971 en Valledupar, la capital del vallenato. Crecer en esa ciudad significaba estar rodeado de música desde todos los ángulos. No era necesario buscarla. Ella estaba en las calles, en las fiestas, en la vida cotidiana. Desde joven, su voz llamó la atención. Durante sus años de estudio, comenzó a participar en festivales escolares. Ahí, entre escenarios pequeños y públicos cercanos, empezó a destacar. No era solo afinación. Había una emoción en su forma de cantar que conectaba con quienes lo escuchaban. Pero su camino no fue inmediato. Durante un tiempo, intentó combinar la música con una carrera universitaria. Estudió ingeniería de minas buscando una estabilidad que la música no siempre garantizaba. Sin embargo, esa dualidad no duró mucho. Llegó un momento en el que tuvo que decidir. Y eligió la música. En 1994, dio su primer paso profesional al integrarse a una agrupación vallenata. Fue su entrada real al mundo artístico. Pero el gran cambio llegó poco después, cuando fue elegido como vocalista principal de un grupo reconocido dentro del género.
Ese fue el punto de partida. Con esa agrupación, su voz comenzó a escucharse en todo el país. Grabó varios álbumes y participó en canciones que se convirtieron en clásicos del vallenato romántico. Su nombre empezó a consolidarse y su presencia en escenarios importantes se volvió constante. El éxito era evidente. Durante esos años, su carrera alcanzó uno de sus momentos más altos. El público lo reconocía, las canciones sonaban en la radio y su voz se convertía en parte de la banda sonora de muchas historias. Pero como en tantas otras trayectorias, el tiempo trajo cambios. A comienzos de los años 2000, decidió iniciar su camino como solista. Era una apuesta importante. Lanzó nuevos proyectos, nuevas canciones, y durante un tiempo logró mantener la atención del público. Su nombre seguía siendo relevante. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Con el paso de los años, la fuerza de su carrera comenzó a disminuir. Las presentaciones ya no eran tan constantes, la visibilidad se redujo y el espacio dentro del vallenato se volvió más competitivo. Y en medio de ese proceso apareció un factor personal: el alcohol. Hebert enfrentó una lucha interna que afectó diferentes aspectos de su vida. No solo impactó su salud, sino también su relación con el trabajo, con su entorno y con su propia carrera. Fue un proceso difícil que él mismo reconoció públicamente con el tiempo. Logró superarlo, pero las consecuencias ya estaban presentes. Mientras otros artistas crecían y se adaptaban a nuevas tendencias, él intentaba recuperar un ritmo que ya no era el mismo. La industria seguía avanzando y mantenerse vigente requería algo más que talento. También requería planeación. Durante los años de mayor éxito, no hubo una estructura financiera sólida. Los ingresos dependían casi por completo de los conciertos. No había reservas, inversiones, ni estrategias a largo plazo. Cuando los shows comenzaron a disminuir, la situación se volvió más complicada. La estructura empezó a caer. Sin presentaciones constantes, era difícil sostener un equipo, producir nueva música o mantenerse visible. Poco a poco, el silencio ocupaba el lugar que antes tenía la música. Y ese silencio decía mucho. En el vallenato, desaparecer del escenario suele tener un significado claro. No siempre es falta de talento, a veces es falta de recursos, de oportunidades o de decisiones tomadas a tiempo. Hebert seguía ahí, con su voz intacta, con su historia, con su música, pero lejos del lugar que una vez ocupó. Y mientras intentaba mantenerse en pie, una realidad se hacía evidente: que no basta con llegar. Porque en la música, como en la vida, lo más difícil no es alcanzar el éxito, sino sostenerlo cuando todo empieza a cambiar. Número 11. Luis Mateus. Luis Francisco Hernández Mateus nació en San Vicente de Chucurí, un lugar muy distinto al Caribe donde nació el vallenato. Su historia, desde el inicio, fue diferente. No creció rodeado de acordeones tradicionales ni de festivales típicos del género, pero eso no le impidió encontrar su camino. Desde niño, la música ya estaba en él. A los 4 años cantaba rancheras, aprendiendo rápido y destacándose en concursos locales. Su talento era evidente, pero su entorno no era fácil. Tuvo que trabajar desde muy joven, hacer distintos oficios y enfrentar una realidad dura mientras perseguía un sueño que parecía lejano. Aún así, insistió. Dejó su casa siendo muy joven para buscar oportunidades en Barrancabermeja. Allí, entre dificultades y escenarios pequeños, comenzó a construir su camino. No fue inmediato. Pasó por agrupaciones, intentos fallidos y momentos de incertidumbre. Hasta que llegó la oportunidad. Un productor importante del vallenato reconoció su talento y lo llevó a grabar su primer álbum en 1997. Ese lanzamiento marcó un antes y después. Canciones como Muero por verla y Adiós amor comenzaron a sonar con fuerza, posicionándolo rápidamente dentro del género. El ascenso fue rápido. En los años siguientes lanzó varios álbumes consecutivos que mantuvieron su nombre en lo más alto del vallenato romántico. Sus canciones se escuchaban en la radio, en fiestas, en todos los espacios donde la música tenía lugar. El público lo respaldaba.
Su estilo conectó especialmente con audiencias fuera de Colombia. Países como Venezuela, México y Estados Unidos se convirtieron en escenarios frecuentes. Su voz cruzó fronteras y consolidó una carrera que parecía estable. Los reconocimientos llegaron. Premios internacionales, homenajes y décadas de trabajo lo confirmaban como una figura importante dentro del género. Había logrado lo que muchos buscaban: una carrera larga, constante y respetada. Pero había algo que no se veía. Detrás del éxito no existía una estructura financiera sólida. Durante los años de mayor auge, los ingresos dependían exclusivamente de los conciertos. No hubo una estrategia clara para transformar ese dinero en patrimonio duradero. El tiempo empezó a cambiar el escenario. La industria musical dejó de ser la misma. Las ventas físicas desaparecieron y el modelo digital no ofrecía los mismos ingresos. Para artistas como Luis Mateus, eso significó una reducción importante en las ganancias. Y entonces el impacto se sintió. Los conciertos comenzaron a ser menos frecuentes, la visibilidad disminuyó, y sin una base económica fuerte, sostener una carrera se volvió cada vez más difícil. Mantener equipo, producir música nueva, competir con nuevas generaciones, todo requería recursos que ya no eran los mismos. El silencio empezó a crecer. No era un silencio total, pero sí una disminución evidente. Seguía trabajando, lanzando música, intentando mantenerse vigente. Pero la diferencia entre el pasado y el presente era clara. El esfuerzo continuaba. Intentó reinventarse, explorar nuevos sonidos y relanzar sus éxitos. Era una forma de adaptarse, de seguir adelante en un entorno que había cambiado completamente. Pero el desafío no era solo artístico, era económico. Y así, la historia de un artista que lo tuvo todo en términos de reconocimiento se enfrentaba a una realidad distinta, no por falta de talento ni de trayectoria, sino por algo más silencioso: la falta de planificación en los años donde todo parecía seguro. Y mientras seguía cantando, buscando mantenerse vigente, una idea comenzaba a quedar clara: que en la música, como en la vida, el verdadero reto no es llegar lejos, sino saber qué hacer cuando el éxito ya pasó. Y así llegamos al final de otro video que nos muestra cómo la vida puede cambiar de forma rápida e inesperada. La fama no es para siempre. El dinero va y viene. Y las decisiones que tomamos pueden costarnos todo. Estos artistas del vallenato que tanto nos dieron en forma de música, vivieron historias que nos hacen reflexionar y nos enseñan mucho. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Deja tu comentario aquí abajo. Nos encanta leer lo que piensas. Si este video te hizo reflexionar, dale like. Compártelo con alguien que también aprecie el vallenato. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.